De nuevo, tú y yo, cara a cara. ¿Por qué estás aquí de nuevo? No deberías estar aquí. Las redes sociales matan. ¿Me entendiste? Matan. Sal de aquí corriendo. Corre, pequeño conejito. Salimos de toma y regresamos. La sociedad está destruida. Todas nuestras características que nos hacían humanos ya no están. Se fueron y nunca volverán. ¿En qué nos hemos convertido? Nos asesinamos unos a otros y lo disfrutamos. Pedófilos por doquier, violadores, acosadores, corruptos, estafadores, ladrones, adictos. Todas estas palabras encajan en la descripción de millones de hombres y mujeres. Nosotros mismos le quitamos el color al mundo. Estamos hasta arriba en la cadena alimenticia y desde ahí nos aprovechamos cual dictadores de los demás que estén por debajo de nosotros, de nuestra especie y de todos los demás seres vivos. Explotamos los recursos de este planeta que ninguna culpa tuvo que le tocara a una especie tan llena de egoísmo y odio, que piensa como individuo y no como ecosistema o diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó a los seres humanos? ¿Los seres humanos de verdad somos los culpables? Si somos culpables, ¿qué nos diferencia de un chimpancé? Digo, nos parecemos mucho. Creo que es el animal al que más nos parecemos. ¿La culpa la tiene el humano? ¿O acaso la culpa la tiene el planeta? ¿O realmente existe la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿El simple hecho de ser causante de algo? ¿O tal vez la imputación a alguien por una determinada acción como consecuencia de su conducta? El sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ese daño que le hacemos al mundo, prácticamente a todo. Esa emoción que nos hace sentir mal, ocasionando un efecto doloroso, y surge de la conciencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales. Freud explica la culpa como dolor psíquico, que se impone el propio individuo por haber traicionado al otro y por poner en riesgo su amor. Es así como en este primer tiempo, culpa, amor y pulsión se encuentran en estrecha relación. La culpa es un concepto que rebasa todo, imposible de detener, pasa por fronteras, idiomas, religiones y culturas. Todos sabemos qué es la culpa. Así que siéntete culpable por preferir tomarte una botella de refresco antes que agua del río. Así que siéntete culpable de vivir en una casa antes que en una cabaña hecha con palos y musgo. Siéntete culpable de usar Gucci o simplemente usar ropa antes que ir solo con tu pelaje cubriéndote del frío. Siéntete culpable de que se están acabando los recursos del planeta. ¿Y en qué se están acabando? Se están acabando en fabricar cosas. ¿Y por qué las fabrican? Pues porque hay una demanda de productos. Y sí, tú eres parte de esa demanda de productos. Aunque no lo quieras, eres parte. ¿Por qué? Si yo no hice nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir al monte o qué chingados? No podemos hacer nada. Hoy es prueba de que nunca pudimos. Y la probabilidad apunta a que nunca podremos. Bueno, aunque para nosotros es una vida todo esto, para el universo, el planeta es un solo segundo. Entonces, ¿qué importa si explotamos los recursos del planeta? Si en millones de años la ley que propuso Antien Laurent Lavoisier en 1789 va a surtir efecto y todo el ciclo se va a volver a repetir. O tal vez, como dijo Carl Sagan, el universo no parece ni benigno ni hostil, simplemente indiferente
ante las preocupaciones de seres tan insignificantes como nosotros. Entonces, si esto pasa a cada segundo, que planetas se destruyen, ¿por qué nos tendría que importar? ¿O tendríamos que tener culpa? Creo que los animales como los chimpancés, los perros o los leones son simplemente superiores al análisis cuantitativo del humano. Volvemos a lo mismo. También encajan en la descripción de algunos especímenes de otras razas, pero ahí no es igual de condenado que con nosotros. Entre animales solo buscan reproducirse y obtener recursos o comida, y de ahí nada más que un instinto de supervivencia. No existe ni el bienestar ni el malestar. ¿Y por qué nosotros seleccionamos lo malo y lo bueno? ¿Qué nos diferencia de las razas que viven en este planeta y no piensan igual al humano? ¿Qué nos diferencia? Claro, que no piensan. Pensar. El humano piensa. El animal es pulsivo. Y pensar solo se reduce a la inteligencia. El gran problema. La inteligencia del humano. Bueno, no el gran problema, el único problema. Existen problemas solo porque nosotros los llamamos y etiquetamos como problemas. Así también existen beneficios solo porque a un primitivo humano se le ocurrió ponerle ese nombre. ¿Por qué? Y aún más importante, ¿cómo? ¿Cómo es que pasamos de ser prácticamente casi monos a nosotros hoy en día? ¿Cómo surgió la inteligencia? A finales de los 80 del siglo pasado, pero sobre todo en los 90, fue tomando cada vez más cuerpo una explicación de corte naturalista emergentista, en el que algunos científicos sugerían que un cambio en la dieta de los homínidos, introduciendo el consumo relativamente abundante de carne, habría dado lugar a cerebros más grandes en los que podría haber empezado a emerger la inteligencia. Individuos con cerebros relativamente más grandes tendrían la capacidad de fabricar herramientas con las cuales romper las cañas de los huesos para poder acceder al tuétano, donde se hallan los nutrientes más energéticos. De este modo, una alimentación rica en grasas animales y proteínas permitía un aumento progresivo del volumen cerebral y, con dicho incremento, un desarrollo progresivo de la inteligencia. La palabra inteligencia fue introducida por el orador y filósofo latino Cicerón y corresponde al concepto de capacidad intelectual humana, resultado de un largo camino de evolución biológica y cultural. La inteligencia comenzó con la aparición de la primera célula inteligente, que siguió la inexorable ruta de la evolución hasta conseguir la identificación de la humanidad. Y de acuerdo con sus características, a la de cada individuo en particular, la inteligencia humana aparentemente dio sus primeros pasos hace 58 millones de años, con la aparición de un mamífero dotado con un pequeño cerebro rectilíneo, con 67 funciones exclusivamente instintivas. Primer ancestro común de monos y humanos. De estos primates, un grupo presentó mutaciones genéticas, que sumadas a la selección natural, dieron origen a una nueva especie, diferente de los monos, el homínido, la que además de los naturales instintos, fue privilegiada con otros recursos, como el desarrollo y evolución de su cerebro e inteligencia. En las sucesivas especies se desarrolló la capacidad de la palabra articulada y perfeccionó el lenguaje. Se comenzó a emplear el pensamiento abstracto, a tener y crear ideas, a pensar simbólicamente y, por último, lo más importante, a organizar y analizar los conocimientos mediante el pensamiento crítico. El Homo sapiens, de la mano de la inteligencia, sobrevivió, se expandió y dominó el mundo. La evolución de la inteligencia continúa. Las comunicaciones, la educación, la salud y la guerra son sus principales estímulos. Hoy existe una tenaz competencia intelectual. Mencionemos solo dos campos: la inteligencia genética y la inteligencia artificial.
La primera estudia, analiza y transfiere los genes, en procura de un mejor bienestar físico y mental del hombre. La segunda se refiere a máquinas que reemplazan al hombre en muchas actividades físicas y mentales. La era robótica, hija de la inteligencia humana, está a la vuelta de la esquina. La inteligencia nos hizo humanos, Homo sapiens, hombre sabio. ¿A dónde conducirá a la humanidad? No lo sabemos. Ok, maldito perezoso. ¿A dónde vamos? ¿Acaso nuestro futuro solo se ve reflejado en la película WALL-E? La película muestra una tierra inhabitable a causa del cambio climático, con los últimos humanos vivos, turistas espaciales obesos que se comunican solo por videollamada y dependen de batidos sustitutivos de la comida para su sustento. Hay similitudes con nuestra realidad actual, eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, tasas de obesidad altísimas y lo peor, todos estamos pegados a un aparato electrónico. Parece muy lejano un futuro distópico como el de WALL-E, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando de verdad sea nuestra realidad? Cuando los robots suplan los trabajos que desempeña el humano. Una perfección en donde no existan trabajos. El humano solo se limite a comer, excretar y suplir sus necesidades anímicas con una red social. Al parecer, entre más se conoce, menos se es feliz. Como si la ignorancia fuera un fuerte y lo desconocido evitara los posibles dolores. ¿Qué podría ser cierto? En algunos casos, como en un engaño amoroso, pero aún así lo ideal es saber la verdad. Tratar de entender las cosas que habitan y suceden al mundo y comprender al ser tan completo que es socialmente el ser humano, con sus acciones puede llegar a ser agotador. El universo no es ni benigno ni maligno. La inteligencia lo tacha de benigno o maligno. El único problema del ser humano siempre fue, es y será su inteligencia. Al final solo existe una única verdad. Y esa es tu verdad. Enciérrate en una caja a oscuras y quédate ahí millones de años hasta que descubras tu propia verdad. Y después síguela, pero también tienes que estar dispuesto a perder esa verdad. Nunca olvides que además de ser una casualidad, eres un animal.